¿Qué tal, mis hermanos? Lluvia de bendiciones para todos ustedes. Dice la Biblia que tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe en sabia mansedumbre. Dice muchas cosas sobre la manera correcta de defender nuestra fe. Sobre todo cuando nuestra fe tiene su origen, está sustentada en grandes verdades que nos han sido reveladas a través de esa Biblia. Biblia que muchos optan por satanizar. Biblia que muchos simplemente dicen que no creen en ella. Miren, yo no voy a decir que esa Biblia, todo lo que está ahí es palabra de Dios. Pero sí te puedo decir que ahí hay palabra de Dios. Yo no te puedo decir, no tengo pruebas para hacerlo, de que todo lo que está ahí fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero todos sabemos, al menos yo sé, que mucho de lo que está ahí fue inspirado por el Espíritu Santo. Ha sido la voluntad del único y verdadero Dios que esa Biblia exista. Y si hoy tú y yo conocemos ciertas verdades, sobre todo algunas que hablan de un usurpador, de un padre de mentira que se hace pasar por Dios, es gracias a que está revelado en esa Biblia. La Biblia, es cierto que los hombres y mujeres que escribieron ahí lo hicieron desde el punto de vista de sus conocimientos, en el contexto histórico en que vivían, según sus experiencias, según sus creencias. A muchos, aunque el Padre no le tomara la mano para ponerlos a escribir, no le dictara el texto que debían escribir, les inspiró para que iniciaran dicha escritura. La Biblia, que tiene un lenguaje directo, que no hay que interpretar sino conocer y entender. La Biblia, que también tiene un lenguaje simbólico, un lenguaje codificado. La Biblia, donde se dicen cosas muy llanas, muy sencillas y fáciles de entender, también usa una simbología que es difícil de llegar a saber a cabalidad cuál es su real significado. No importa cuál sea la creencia que usted tenga, si usted es parte del cristianismo, si usted cree en nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, usted debe de manejarse con cierto grado de respeto sobre esa Biblia, que es la misma que ha hecho que usted despierte supuestamente del sueño profundo. Esa misma Biblia que le ha dado a conocer tantas verdades. Usted dice que ama a nuestro Señor Jesucristo. Usted dice que cree en nuestro Señor, más aún que está formando su propio Cristo interno, que ya no vive usted, sino Cristo en usted. Como dijo el apóstol, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pues ese Cristo a usted, por más relación personal que haya tenido con Él, que para lo primero debió saber de su existencia, a ese Señor Jesucristo le fue revelado a través de esa palabra. Una Biblia que durante muchos siglos, miles de años, se estuvo componiendo. Sabemos que faltan muchos libros que debieron estar ahí y no lo están.
Sabemos que lo que están han sido editados, reeditados, manipulados, que le han quitado cosas y le han puesto otras. Sabemos que también se han cometido errores en la traducción. Pero esa Biblia es la que nos mantiene a usted y a mí creyendo en el único y verdadero Dios, sabiendo de la existencia de un usurpador. Quien te habla, Selvio Guzmán Rodríguez, fue durante muchísimos años miembro de una iglesia evangélica. Es más, cuando iba a los llamados campos blancos, los hermanos de ahí me consideraban pastor. Tenía que aclararle que yo no era un pastor, era un simple obrero. El pastor líder del terrenal, porque todos lo malinterpretan, el pastor líder terrenal del movimiento de iglesias, que básicamente es un concilio pequeño, hoy en día debe tener como 15 iglesias. Para aquel entonces no pasaba de 11. Me daba la libertad de visitarlas a todas, de enseñar en todas. En los campos blancos, cuando ya se estaba haciendo una iglesia, un templo de 4 paredes, y que no había un pastor, cuando yo iba a enseñar, a dar la doctrina, tenía, repito, que aclarar que yo no era pastor. Más pasaba como un misionero que estaba llevando la misión de llevar lo que entendía en el momento era el evangelio de salvación. Y al día de hoy sigo creyendo en el evangelio de salvación. El evangelio completito, tal y cual lo enseña el Nuevo Testamento. El evangelio parecido al que predica una iglesia evangélica pentecostal. En ese evangelio yo creo. Tengo mis diferencias con mucha gente, con las religiones, con muchos pastores, pero también sé que Jesucristo constituyó a muchos pastores. Creo en los ministerios, creo en los dones espirituales. O sea que porque haya conocido una verdad de que por mucho tiempo la humanidad fue engañada, sobre todo ese pueblo de Israel, y de que nuestras religiones cristianas en verdad no son cristianas, sino que son judeocristianas, dependen del judaísmo. Un judaísmo influenciado por Babilonia. Vean la reforma religiosa que ocurre cuando el pueblo de Israel viene del exilio, donde inclusive quien edifica el templo tiene un nombre que por sí solo deja mucho que pensar. Zorobabel. Zoro, influenciado por la religión de Zoroastro, el zoroastrismo. En Babilonia, Babel por Babilonia, por Babel, por la torre de Babel, ese edifica el templo de Jehová. Entonces todas las religiones cristianas en verdad son judeocristianas, influenciado por Babilonia. Es tan así que en la Biblia, en la primera oportunidad donde aparece la palabra Satanás, es luego de que vienen de Babilonia. Es luego, en el libro de Crónicas, Esdras escribe ese término, porque lo conoció en la religión de Zoroastro. Los israelitas no conocían ese término, lo traen del exilio. Por eso es que en tu Biblia aparece solamente en varias ocasiones en el Antiguo Testamento la palabra Satanás. Se repite mucho en el libro de Job, pero nada más aparece en Crónicas y me parece que aparece por ahí en Malaquías. Dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás.
un trabalengua. Jehová diciendo a Satanás que Jehová reprenda a Satanás. Eso tiene su explicación, que hace más de un año la puse en un video. Pero vamos al Nuevo Testamento. Miren, prácticamente todo lo que está ahí, desde el punto de vista de iglesias tradicionales, como evangélicas, adventistas, con las cuales tenemos nuestras diferencias en cuanto a opiniones, algunas doctrinas, prácticamente Selvio Guzmán coincide con mucho de lo que está ahí. ¿Con qué? Con vivir una vida en santidad. ¿Con qué? Con amar al hermano, con no hacer cosas indebidas. Con que tanto el hombre como la mujer deben vestirse de manera decorosa, con pudor y con modestia. Eso es traducido con vergüenza y no para aparentar, no para el echabaineo, no para presumir. Vamos a ver si me doy a entender. Porque está bien, conocemos esta verdad. Somos libres y conoceréis la verdad y seréis libres. Pero ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir en libertinaje, haciendo lo que nos dé la gana? ¿O vamos a vivir una vida tal cual se nos enseña en los evangelios, donde claramente está reflejado que el árbol por su fruto será conocido? ¿Que tu fe sin obra es vana? ¿Cómo tú me muestras que tú tienes fe? Tu fe es validada por tus obras. Ahora, si como árbol el fruto que tú das es malo, no eres árbol bueno. Y me duele ver tantas personas enseñando tantas incoherencias, tantas cosas tontas que parecen como de loco, que no se corresponden con una mentalidad de aquel que tiene a Dios en su corazón. Entonces, ¿en qué yo estoy creyendo? Que hay personas que simplemente han caído de la gracia y están siendo poseídos por un espíritu de error que los lleva a destruir este movimiento que con tanta inspiración ellos llaman el nuevo despertar. Si usted con sus locuras, con decir cosas ridículas, con decir cosas insostenibles desde el punto de vista humano y desde el punto de vista bíblico, que con una simple lectura comprensiva se puede entender. Si usted con su loquera hace que los demás piensen que todo el movimiento de aquellos que nos llenamos la boca para decir que hemos despertado, mire, si por su culpa a todos nos catalogan de la misma manera como personas incoherentes, personas indotas, inconstantes, personas poseídas por espíritu de error, personas a las cuales no vale la pena escuchar, usted está haciendo un flaco servicio a este movimiento. Usted lo está destruyendo. Yo no quiero que digan que Selvio Guzmán anda satanizando la Biblia. Yo no quiero que digan que Selvio Guzmán se cree la última Coca-Cola del desierto y que ahora la única revelación que él tiene es la verdadera. Que nadie sabe nada de nada. Que ahora las interpretaciones, los entendimientos, el entendimiento de la Biblia completo de cabo a rabo, de principio a fin, tiene que ser totalmente diferente. Lo que tiene mérito, no importa quién lo diga. Si una verdad la dice un ángel, es una verdad. Si una verdad la dice un demonio, la dice Satanás, sigue siendo una verdad. Hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás le hablaba, apegado al texto bíblico,
y le decía verdades, Jesucristo no se las refutaba, porque reconocía que aún Satanás estaba diciendo una verdad. ¿A dónde quiero aterrizar? Si un pastor evangélico me dice una verdad, es una verdad. No importa quién la diga. Todos los movimientos religiosos, cristianos o judeocristianos, Iglesia Católica, enseñan muchas verdades. Tienen sus grandes errores, pero enseñan también muchas verdades. Que lamentablemente la mayoría de lo que enseñan es incorrecto, es verdad, pero no dejan de tener una que otra verdad y que la entienden mejor que otras iglesias. La evangélica tiene muchísimas, la adventista muchísimas verdades, muchísimos aciertos. Entonces, hay millones de personas que quizá tengan la verdad de lo que dicen, tengan la certeza y tengan lo cierto en el 90%. Yo no debo satanizarlo por diferir en ellos, con ellos en un 10%. ¿Cuántos creen que Cristo no va a venir físicamente? Yo creo que Cristo vendrá físicamente. ¿Cuántos enseñan sobre la condenación eterna o tortura eterna en el infierno? Yo por la Biblia entiendo que el alma que pecare, esa morirá. Creo en lo que dijo Jesucristo, destrucción eterna. Hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos creen en el arrebatamiento secreto, el rapto? Yo creo que la venida de nuestro Señor será pública. Ese rapto es ficticio, porque en el momento en que Él descienda, simplemente vamos a ir a recibirlo en las nubes y de ahí descenderemos con Él a la tierra. Entonces, porque creamos distinto sobre algunos puntos, vamos a desconocer o a considerar que no podemos estar de acuerdo en muchos otros que quizás sean mucho más importantes, los que tienen que ver con la verdadera fe, con predicar el verdadero evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque ahora hay gente que está acabando y satanizando a los discípulos de Jesús. Porque hay gente ahora acabando con Juan el Bautista. Porque hay gente enseñando tantas tonterías. ¿Acaso quieren destruir al famoso movimiento del nuevo despertar? ¿No se ponen a analizar qué están diciendo? Así como muchas personas capacitadas no van a un templo evangélico pentecostal protestante por el fanatismo, así mucha gente que tenga juicio no nos va a escuchar por la culpa de varias personas que están enseñando muchas incoherencias, que se están manifestando con una mente, como dice la misma Biblia, totalmente reprobada por Dios. Yo sé que estas palabras son difíciles, son duras, pero tengo que decir la manera de reflexión. Y como siempre estoy grabando este audio, me he de equivocar una y otra vez en algunas pronunciaciones. Pero mi objetivo no es manifestar perfección. Mi objetivo es que escuches y que medites en verdad en qué tú estás creyendo. En verdad es necesario tirar por el suelo el sacrificio de tantas personas durante toda la historia de la humanidad que se han dedicado a estudiar, a aprender y a enseñarnos cosas. El hecho de despertar no quiere decir que todo lo que digan los demás está mal. Pero vamos más lejos. Ese despertar hay que cuestionarlo seriamente. Cuando usted supuestamente despierta
y no es capaz de hacerme una simple lectura comprensiva de la Biblia. Cuando algo que está bastante claro que un niño de 7 años lo puede entender y usted viene a retorcerlo, a bocarle la quinta pata al gato y hacer tremendo disparate. Así no. Como dicen acá en el argot popular en República Dominicana, vamos a bajarle 10. Vamos a tratar de ser más coherente. Vamos a tratar de no hacerle tanto daño a este movimiento. Vamos a manejarnos mejor. Dicho esto, no me disculpes. No te voy a pedir disculpas. Si eres de lo que se está equivocando tremendamente y te sirvió este zapato, póntelo y pide perdón a Dios. Te lo digo de corazón, te lo digo con amor, te lo digo porque no te quiero ver cometiendo errores. No todo el mundo está capacitado para ser maestro. 1 millón de suscriptores no califica a nadie para ser maestro. Buscar la viralidad al costo que sea y lograrla no califica a nadie para ser maestro. Los invito a, con ojo crítico, estudiar la Biblia, seguir creyendo en la Biblia, identificar las cosas que son y las que no son, pero con humildad, orando siempre a nuestro Padre eterno que vive en nosotros, en el nombre de Yeshua, el que tú conoces como Jesús. Tu Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te ha gustado este contenido, aporta un comentario, dale me gusta y suscríbete a este tu canal Revelaciones.